Que tomen asiento. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 10 dice: por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Amén. Hoy quiero hablarte de esta temática. Y esta temática le he colocado: Cristo vino a restaurar relaciones. Amén. Fíjese, cuando usted lee el Evangelio de Lucas, notará algo que me llamó poderosamente la atención. El texto dice que Herodes y sus soldados menospreciaron, escarnecieron a Cristo y lo vistieron con ropas espléndidas y luego lo enviaron a Pilato. Pero qué curioso, el texto dice que luego de esto se hicieron altos panas. Luego de esto se hicieron grandes amigos. Luego de esto dice la Biblia aquí que lograron restaurar relaciones entre ellos. Entonces yo concluí con algo, que las tinieblas siempre van a tratar de que usted y yo podamos vivir en ambientes de islas. ¿Por qué? Porque las tinieblas siempre van a ir en contra del diseño divino. ¿Y cuál es el diseño divino? El diseño divino, cuando Dios creó al hombre, después que lo creó, ¿qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Dios creó al ser humano, Dios nos creó a nosotros como seres sociables. Dios no creó a hombres y mujeres en una naturaleza de islas. Dios nos creó para que podamos ser sociables. Y está comprobado que cada vez que alguien trata de aislarse o se aísla, siempre empieza a frecuentar ciertas enfermedades que empiezan a manifestarse. ¿Todo por qué? Porque el ambiente de aislamiento no es un diseño de Dios. Dios no piensa, cuando habla del hombre, en que estemos solos. Dios siempre nos ha rodeado de gente, porque para eso fuimos creados. Yo quiero que levantes tu mano derecha, diga conmigo: yo no nací para vivir aislado. Yo nací para vivir en comunidad. Yo nací para socializar. Yo nací para ser conector. Y uno de los lemas de nuestro año 2026, ¿cuál es? Conexión. Toca al que tienes al lado, dígale: te veo una cara de conexión. ¿Están aquí hoy? Entonces, fíjese, cuando usted lee Segunda de Corintios, el capítulo 13, específicamente el 11, el apóstol Pablo da como especie de una
herencia. Y Él dice que tengan gozo, que nos perfeccionemos, que nos consolemos, que seamos todos de un mismo sentir. Y termina con una frase clave: vivid en paz. Vivid en paz. Ahora, cuando la Biblia habla aquí de vivir en paz, ¿de qué está hablando? Que sí se puede vivir en comunidad y tener paz. Gracias por su entusiasmo y su amén. Creo que llegó la hora de que nosotros volvamos al principio. ¿Cuál es el principio? La orden de Dios es que yo tengo que vivir en paz. ¿Y con quién voy a vivir en paz? Por supuesto, si Dios está diciendo vivir en paz, quiere decir que yo no me puedo aislar, porque el error es que yo quiero paz y por eso me voy a aislar. Señores, eso no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que en medio de ese ambiente tú puedas transferir la paz a aquellos que no tienen paz. Pero ¿cómo se puede lograr esto? La única manera es tener a Cristo. Lo voy a repetir otra vez. La única manera es tener a Cristo. ¿Usted sabe por qué? Porque Cristo es el príncipe de paz. ¿Cómo se explica entonces que si Cristo es el príncipe de paz y está dentro de mi corazón porque lo confesé como mi Señor y Salvador, y yo no pueda vivir en paz? Yo quiero que levantes tu mano derecha y diga conmigo: yo me revelo a crear islas. Diga: porque el que está dentro de mí. Vamos, dígalo con violencia: el que está dentro de mí. Diga: es el príncipe de paz. Y si Él me ordena que tengo que vivir en paz, es porque sí lo puedo lograr. Sí puedo cambiar el ambiente hostil en mi casa. Sí puedo cambiar el ambiente hostil con mis parientes. Yo puedo vivir en paz con cualquiera, porque tengo al príncipe de paz. Vamos, si va a aplaudir, hágalo con ánimo, con violencia, con fuerza. Diga: voy a vivir en paz. Diga: porque la paz que Él me da no es circunstancial. La paz que Cristo da no está condicionada a tu entorno. No. Esa paz, por encima de ello, te trae paz. Yo quiero que levantes tu mano y diga conmigo: por eso hoy yo voy a romper con todo ambiente de tiniebla y voy a vivir en paz. Necesitas la paz. Lo que te tienes al lado, dígale: tú necesitas a esa paz. Están aquí hoy. Entonces el punto es
que cuando yo vivo en paz, ¿sabe qué va a ser el Dios de paz? Se va a vivir conmigo. No estás así todavía. Cuando yo vivo en paz y cuando yo no ando buscándole las 5 patas al gato, no. El problema es que estamos condicionando la orden de Dios. Y la orden de Dios no la puedo condicionar, señores. Si Dios me está ordenando a vivir en paz, es porque yo puedo, es porque yo tengo la capacidad, es porque estoy dotado de la paz, que no está condicionada a mi entorno. Y cuando yo hago esto, pregunten qué va a pasar. El Dios de paz, el Dios de paz y el Dios de amor se muda a mi casa. ¿Qué va a pasar? Estará con vosotros. O sea, aquí hay una promesa. Y como siempre le hemos dicho, no hay promesa sin condiciones. El problema es que queremos pura promesa. No hay ninguna promesa en la Biblia. Escuche esto: que no te meta una demanda primero, que no te coloque condiciones. ¿Quieres que el Dios de paz esté contigo? Amén. A bajar unos amenes. ¿Quieres que el Dios de paz esté contigo? Amén. ¿Quieres cambiar la cara hostil que cargas a veces de tragedia, de derrota? Entonces pídele a Él que te dé el carácter, que por encima de cualquier ambiente hostil tú puedas tener paz. Y ese Dios de paz llegará a vivir contigo. O sea, al parecer, Dios está esperando que tú abraces lo que ya te dio. ¿Y qué nos dio? ¿Qué dijo Cristo? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no la doy como el mundo la da. ¿Cuál es la paz que el mundo da? Una paz que está condicionada. Si la nevera está llena, si la suegra no vive conmigo, entonces es una paz condicionada. Pero la paz que Cristo da es incondicional, está por encima del raciocinio. Levante esas manotas y digan conmigo: hoy Dios me ordena a vivir en paz. Vuelvo otra vez a Lucas capítulo 23. Lo que me llama la atención de aquí es que estos tipos, Herodes y Pilato, estaban molestos, estaban distanciados, estaban enemistados. Y basta con que Cristo hiciera acto de presencia. ¿Qué sucedió? ¿Cómo terminaron estos dos? Como amigos. Entonces, estos tipos no tenían a Cristo dentro de ellos. Pero mira el impacto de su presencia. Terminaron siendo amigos. Entonces yo concluí con algo. Si Cristo está dentro de mí, entonces yo puedo tener buenas relaciones aún con mi propio enemigo. Gracias por su entusiasmo y su amén. Entonces, si usted tiene a Cristo, usted tiene que romper con el aislamiento religioso y entender
relaciones. Vamos, si va a aplaudir, hágalo con violencia. Levante esas manotas y diga conmigo: rompo hoy con la religiosidad. ¿Quién te dijo a ti que si tú eres cristiano, tú tienes que estar enemistado? No me entre en la cabeza que un hijo de Dios que profesa ser cristiano ande enemistado hasta con las mascotas. Eso no me entra. Están aquí hoy. Entonces te paras en la mañana con un trompón como un elefante, con una cara como que, Dios mío, ¿dónde está Cristo dentro de ti? Porque cuando Cristo está dentro de nosotros, nosotros podremos lograr marcar la diferencia. Necesitamos volver a esta revelación. ¿Cuál revelación? Cristo vino a restaurar relaciones. Toca al que tienes al lado, dígale: deja la religión. ¿Sabe qué hace la religión? Crear islas. Pero Cristo vino a crear puentes. Levante esa mano derecha. Diga conmigo: Cristo vino a crear puentes. Dígalo otra vez: Dios no viene a construir muros. Él viene a construir puentes. Puede decirlo otra vez porque suena bonito. Póngase de pie para que lo salga con fuerza. Entonces, póngase de pie. Diga: Dios no vino a construir muros. Cristo vino a construir puentes. ¿Puedo decirlo otra vez? Dios no viene a construir muros. Cristo viene a construir puentes. ¿Están aquí hoy? Ahora, Segunda de Corintios, esto me impacta en gran manera. Capítulo 5, versículo 18. El texto dice: y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, cuando de restauración de relaciones se trata, Dios es el que toma la iniciativa. Porque aquí no es que el hombre tomó la iniciativa. Aquí Dios está poniendo en relieve que el que tomó la iniciativa fue Él cuando de restauraciones de relaciones se trata. Todo esto proviene de Dios. Levante esa mano derecha y diga conmigo: Dios no viene a construir muros. Dios viene a construir puentes. ¿Están aquí? Amén. Ahora, ese mismo versículo continúa diciendo, en el versículo 18, al final dice: y nos dio el ministerio de la reconciliación. La iglesia es la comisionada por Dios para ejecutar la restauración de relaciones en la tierra.
Levante la mano los que son iglesias de Cristo. Usted y yo, mis amados, somos los comisionados por Dios para ejecutar la restauración de relaciones en la tierra. Entonces el texto dice: y nos dio el ministerio de ¿qué? ¿De qué? ¿De qué? No nos dio el ministerio de la enemistad. No nos dio el ministerio de el sectarismo. No. Porque el problema de algunos de los discípulos de Cristo es que tenían en su mente el sectarismo. Cuando usted estudia la vida de Juan, la Biblia dice que ellos se dieron cuenta que había un grupito por allá que echaban fuera demonios, que estaban hablando en el nombre de Cristo y estaban sanando enfermos. Y sabes, ellos se lo prohibieron. Y luego van con el reporte ante Cristo y le dicen: maestro, oímos a un grupo por allá que estaban predicando, que estaban hablando en tu nombre, que estaban sanando enfermos y se lo prohibimos. ¿Y qué le dijo Cristo? Cristo les dijo: no se lo impidan, porque el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge conmigo, desparrama. En otras palabras, Cristo lo que le estaba diciendo a Juancito: Juancito, tú tienes una mentalidad sectaria y yo no vengo a esto. Yo vengo es a crear restauración, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Tenemos que cambiar la mentalidad. Tenemos que aprender que usted y yo somos los agentes de Dios para reconciliar nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, los compañeros de trabajo, de estudio, de la universidad. Usted y yo somos los agentes de Dios para reconciliarnos con Dios. Levante esa mano derecha y diga conmigo: por eso hoy se me activa el ministerio de la reconciliación. Y es por eso que la gente natural no entiende que aunque existan pleitos, aunque existan diferencias, ¿sabe cómo terminamos los evangélicos, los cristianos, los que se nos ha revelado esta verdad? Pregunten cómo terminamos: abrazándonos. ¿Sabe cómo terminamos? Terminamos unidos, llorando, reconciliados los unos con los otros, porque tenemos la revelación de que Cristo vino a reconciliar. Levanta tu voz y grite conmigo: en esta semana yo me voy a reconciliar. Yo me voy a reconectar con familias que están distantes, que están en isla, porque tengo el ministerio de la reconciliación. ¿Alguien está aquí hoy? Vamos, apláudele con violencia y grita conmigo: rompo la mentalidad de isla. Diga: no voy a vivir como una isla. Yo seré un puente. Toca que tienes al lado, dígale: tienes cara de puente. Tú vas a conectarte con otros. Tú vas a facilitar la conexión para que otros. Y en esta cosecha del 1 de febrero, Señor, yo veo que esos puentes van a transitar miles y miles y miles, porque se nos está revelando el ministerio de la Apláudele al Rey sobre tu cabeza con violencia.
segunda de Corintios dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, ¿qué veo aquí? Que cuando de restauración de relaciones se trata, Dios mismo se personaliza. Dios mismo se personalizó. ¿Qué dice? Dice que Dios estaba ¿a dónde? Pero dígalo con violencia, ¿dónde estaba? ¿Y qué estaba haciendo en Cristo? Levante esas manotas, Dios mío, cuando yo leí esto. Amado, no solamente Dios es un creador de puentes, sino que Él mismo tuvo que estar en Cristo. Y cuando Cristo estaba en la cruz, Dios no lo dejó solo, porque este texto está diciendo que Dios estaba en Cristo. ¿Y usted sabe por qué? Porque estaba reconciliando consigo al mundo que le había fallado, a la humanidad que le había dado la espalda, al hombre que había creado a su imagen y semejanza, pero que ahora estaba a la espalda de Él, que Él estaba como enemigo de Dios, pero Dios en Cristo estaba reconciliando consigo al mundo. Yo quiero que levantes tu voz y grites con violencia: mi Dios. Cuando de restauración se trata, Él se personaliza. Pudo mandar a Miguel, pudo mandar a Gabriel, pudo mandar a los serafines, a los querubines, pero les digo no, porque esto es lo que yo más amo: al hombre que cree a mi imagen y semejanza. Alguien está aquí hoy. Póngase de pie. Lo que están allá atrás, vergüenza debería darte, porque hay un Dios que te personalizó en Cristo para restaurarnos con Él mismo. Levante esas manos. Diga: Señor Jesús, gracias por lo que hiciste en la cruz. ¿Sabe qué hizo Dios en la cruz? Echó a un lado su orgullo. Echó a un lado su dignidad como Dios. Porque, ¿qué te ministra las tinieblas? Tienes tanto tiempo enemistado con fulano, sutano. Tú tienes que tener dignidad. Eso es lo que te susurra las tinieblas a la mente. Tú tienes que tener orgullo. Señores, si eso fuera la solución, no hubiéramos perdido todo. Pero Dios dijo, ¿qué dijo? Echa a un lado el orgullo, echa a un lado la dignidad. Pero me voy a lanzar en una misión de restauración. Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo. Escuche esto. Dios no tiene problema en restaurar relaciones, porque la relación que estaba más deteriorada era la relación del hombre con Él. Así que para Dios restaurar una relación de hombre a hombre es nada. Es nada. Dije, es nada. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Entonces, ¿por qué los seres humanos nos cuesta solucionar nuestros problemas? Por el orgullo, por la altivez, por el qué dirán. Pero tengo noticias para ti. Usted y yo tenemos un encargo de Dios. ¿Y cuál es el encargo de Dios? Que usted y yo somos portadores de una palabra de reconciliación. El evangelio no es para condenar a nadie. El evangelio es para restaurar a todo el que esté en torno. Por eso es que el evangelio es buenas nuevas. Por eso es que cuando yo fui a la iglesia y me hablaron de Cristo, de lo que Él hizo en la cruz por mí, por eso a esa edad de los 17 años, cuando el predicador habló de que era el tiempo de aceptar a Jesús, yo no dudé en pasar, porque para mí eso era la noticia de las noticias que yo más necesitaba. Por eso creo que llegó la hora de que nosotros nos volvamos al principio divino. Cristo vino a restaurar relaciones. Cristo no construye muros, Cristo construye puentes. Cristo construye puentes. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Y dónde sucedió esto? En la cruz. Levante esas manos. Diga: Señor Jesús, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Con esto yo quiero cerrar, pero quiero que usted esté así de pie, porque hay verdades que tenemos que recibirla con firmeza. Efesios 2:14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Por eso me gusta esto, porque si hay algo que nosotros no podemos perder de vista a la hora de reconciliar, a la hora de crear puente, es la cruz. Es la cruz. Es la cruz. Porque en la cruz Dios echó a un lado el orgullo, echó a un lado su ego, y fue a donde estaba Cristo y se reconcilió con nosotros. Por eso me encanta
Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me fue crucificado a mí y yo al mundo. ¿Por qué Pablo se gloriaba en la cruz? Dice que no se gloriaba en la resurrección, no se gloriaba en la debilidad del verbo, no se gloriaba en la eternidad de Dios o en la eternidad del verbo. ¿Dónde se gloriaba Pablo? En la cruz de Cristo. ¿Usted sabe por qué? Porque él entendió que allí fue el escenario de su reconciliación con Dios. Lo voy a repetir. Allí fue el escenario donde Cristo reconcilió a Pablo con Dios. Y ese es el escenario, la cruz, donde Cristo te reconcilió a ti, a mí y a esta humanidad con Dios. Lejos esté de mí el gloriarme de que soy venezolano, de que tengo esto, de que tengo aquello. Basura, me voy a gloriar en la cruz de Cristo. Apláudele con violencia. Apláudele con violencia. Grita, gracias Cristo. El primer Adán perdió su comunión con su Creador y Dios lo sacó del huerto. Hubo una separación. El primer Adán se separó por sus acciones. Y qué curioso, el segundo Adán vino a restaurar esa relación. Yo quiero que levantes tu mano, digas conmigo: hoy yo declaro que voy a caminar en la verdad de la reconciliación. ¿Qué hizo Cristo? Reconquistó la comunión que el primer Adán perdió. Y por eso cuando Cristo muere, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Porque es que la reconciliación no viene de abajo para arriba. La reconciliación de Dios viene de arriba para el hombre. Y si usted es espiritual, usted no va a tener problema en reconciliarse con sus seres queridos. Muéstrame a alguien espiritual y te mostraré a alguien que es puente. Lo voy a repetir. Muéstrame a alguien espiritual y te mostraré a alguien que es puente. Esta cosecha, nosotros tenemos que ser intencionales. Busca a alguien de tus parientes con quien has perdido conexión. Escríbelo en la lista y tráelo para el 1 de febrero. Dios se va a meter. Dios se va a meter. ¿No se metió en la relación entre Pilato y Herodes? ¿No se metió en la cruz cuando Cristo estaba reconciliando al hombre con él? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo.
Dios se va a meter en esa reconciliación también con tus parientes. Dios se va a meter en esa reconciliación con tus tíos, con tus tías. Mándale un mensaje de texto. Dile que para el 1 de febrero tenemos una reunión de alto nivel donde Dios nos está convocando, donde tú estás orando, porque tú quieres restaurar relaciones, porque Cristo es el promotor de esto. Esas manos arriba, allá atrás, por favor. Levante esas manotas arriba y diga conmigo: no voy a caminar siendo isla. Diga: me cansé de ser isla. A partir de ahora seré un puente. Grite: ser un puente. Grite: ser un puente. Será un puente donde Dios te va a usar como puente para salvar a tus parientes, donde Dios te va a usar como puente para salvar a tu tío, a tu tía, a tu primo, a tu prima, a tu sobrino, a tu abuelo, a tu abuela. ¡Vamos! ¡Grita! ¡Soy puente! Ay, Dios mío, hay algunos allá atrás. ¡Vamos, grita! ¡Soy puente! ¡Soy puente! ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que existe un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué es eso? Puente. Ay, Dios santo. ¿Qué es eso? Puente. Puente. Y por eso el escritor a los hebreos, después que se rasgó el velo, que dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Yo fuera el que estuviera aplaudiendo al Rey de Gloria. ¿Qué vamos a hacer? Pregunten: ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a reconciliar, porque ya fuimos reconciliados con Dios. El problema ahora está entre nos. Amén. ¿Con quién nos vamos a reconciliar? Con nuestros seres que amamos, con el grupo oikos, nuestras amistades. Entonces, no es algo diabólico. ¿De qué sirve el orgullo? Si sirve para algo. Pregunten: ¿para qué? Para ser isla. Porque para eso es lo que sirve. No, que tú tienes que tener orgullo. ¿Qué hace el orgullo? Isla. Pero ¿qué hace Cristo? Puente. Puente. ¿Sabe cómo veo? Te veo como un puente de salvación para los tuyos. Te vas a traer. No importa cómo estén. No importa. Porque Dios no tiene problema en meterse. Cuando de restauración se trata, Dios se mete. No se metió en la cruz. Estaba Dios consigo reconciliando. Así que levante esas manos y quiero orar, porque hoy tú sales como un puente. Amén. ¿Como quién?